El Club de las Dos. Música hasta el amanecer. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. Arrancamos una nueva entrega de nuestro Club de las Dos y hoy aviso que vamos a hacer un viaje que recorre a varias generaciones en España. Es un viaje muy musical, construido a base de canciones, de historias, de testimonios, análisis social y de voces, con un narrador muy especial, el periodista Juan Sanguino, porque ha estrenado nueva temporada de su podcast Delirios de España, las frivolidades que cambiaron un país, y todo comienza con un viaje en coche. Cuando yo era pequeño pensaba que Camela eran de Extremadura. Os explico por qué. Yo pasaba todos mis veranos en Montijo, que está justo a medio camino entre Mérida y Badajoz. En las 6 horas que duraba el viaje daba tiempo a escuchar muchas cintas de cassette, y para que no hubiera discusión nos íbamos turnando para elegir cinta. Mi madre casi siempre ponía a Isabel Pantoja, mi hermana a Duncan Du o a Mecano, mi padre a Joan Manuel Serrat, y cuando llegaba mi turno me gustaba poner a Marta Sánchez, Amistades Peligrosas o a Laura Pausini. Esas canciones que escuchaba en el coche con mi familia de camino al pueblo fueron la primera banda sonora de mi vida. Total, que así pasábamos las horas hasta que tocaba parar en alguna gasolinera para repostar, estirar un poco las piernas y hacer pipí. Y ese era mi momento favorito del viaje, porque por fin podía hacer dos de las cosas que más me gustaba hacer en el mundo: tomarme una Coca-Cola y mirar portadas de discos. ¿Por qué? Pues porque en las gasolineras había unos expositores con cintas de cassette y encima eran giratorios. Y según nos íbamos acercando a Badajoz, yo iba viendo en las gasolineras un montón de cintas de un grupo de flamenquito que se llamaba Camela. Yo no había escuchado a Camela jamás, y era un niño bastante puesto en estas cosas. Leía muchas revistas, escuchaba los 40 principales sin parar, me grababa todos los programas de videoclips. Así que di por hecho que si yo no conocía a Camela, pues sería porque eran un grupo de allí, de Extremadura. Su corazón es indomable y no me quiere y yo me muero. Juan, buenas noches. Buenas noches. Quería empezar sí o sí cómo arrancas el primer capítulo de esta temporada con ese viaje en coche, que además yo creo que muchos nos podemos sentir identificados, sí. Y con esa llegada a la gasolinera donde cotilleábamos esas cintas de casete, y era muy importante arrancar así, entiendo. Era importante y sobre todo era una oportunidad única, porque por lo general las otras historias que hemos contado en Delirios de España, pues Los Goya no a la guerra, que fue la última, el rodaje de la película de Los Otros, o el tratamiento mediático de Mar Flores, el concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco, son eventos culturales o relatos socioculturales en los que es más difícil insertarse. Es decir, yo tengo unos recuerdos de aquellas historias, tú también, todos los españoles las tenemos. De alguna manera esas historias construyen en nuestro país y nuestra idiosincrasia, pero no tenemos una relación tan directa como en este caso de la música gasolinera. En este caso era más, había más oportunidades de insertarme a mí y por tanto insertar al oyente en el tema del que estábamos hablando, porque yo a los 13 años no tenía ninguna experiencia con Mar Flores, ni con Alejandro Amenábar, ni con Willy Toledo, pero sí que tenía muchas experiencias escuchando música de gasolinera, ¿no? Entonces me hacía ilusión en esta temporada tener yo un poquito más de presencia, como mi propia percepción de la realidad, como en este caso, que yo pensaba que Camela eran de Extremadura. Buenísimo eso. Y oye, decía yo que esto es una historia de canciones, pero también de emociones y de historia de España. ¿Cómo era la España donde arranca esta historia y donde esa industria, la del radiocasete, pues estaba en plena explosión? Bueno, es que claro, confluían muchos factores, que es la llegada del cassette a España, que es mucho más portátil, mucho más manejable que el vinilo, y ya te permite llevártelo a todas partes y hacer copias, que era una cosa que ahora, claro, es que yo tenía que contextualizar el podcast para la gente joven, que lo escucha mucha gente de 25, 30 años o 20 años que ni se acuerda de eso. Y claro, el cassette te lo escuchabas entero.
No es como ahora, que es como, "Ay, esta canción me aburre, la paso". No, no. Podía rebobinarlo, pero al final había como una relación física, una relación fetichista incluso con el casete que hoy hemos perdido. Y también llega la popularidad de los coches. Y los coches siempre están muy asociados a la libertad, a la independencia, ¿no? Todos hemos tenido amigos que el primer colega de la pandilla que se sacaba el carnet y de repente podíais ir al pueblo, podíais ir a otro pueblo, podíais ir de fiesta, podíais ir a la playa, te abría todos los horizontes de repente, de la noche a la mañana, de pasar de 17 años y tener que ir andando a todos lados a 18 y poder ir a donde quisieras. Y entonces esos coches en los años 70, 80 llevaban su radiocasete. Entonces hay algo como de... Hay algo muy especial en la música de carretera, la música gasolinera, y es que tiene que ser una música, primero, que le gusta a todo el mundo, porque no estás solo por lo general, estás con gente. Entonces una música que le guste también a tu madre, a tu hermana, a tu padre, es complicado, eso va reduciendo las opciones, ¿no? Y luego, por supuesto, música que se pueda cantar y música muy pegadiza. Hay una cosa que abordas que me parece muy interesante, que es cómo este circuito creció al margen de las tendencias oficiales de la industria oficial. ¿Por qué se hizo un hueco tan potente entre la gente? Y en este caso las discográficas grandes sencillamente no podían hacerse cargo de la distribución de música en gasolineras. Entonces hubo pequeños distribuidores que vieron ahí una oportunidad de negocio, que es la venta de música de gasolineras es un fenómeno muy español, no es tan habitual en otros países. Y entonces era una industria marginal y marginada, era una industria subterránea, porque las ventas, las distribuciones no se contabilizaban, y por supuesto era una economía muy sumergida, había muchísima contabilidad en negro. Y esa España te conecta con tu propia historia familiar, ¿no? Ahí hay un recorrido que haces, ¿no? Entre la propia historia puramente dicha y tu historia personal. Te apetecía conectar, ¿no? Esos universos y contar cómo la realidad que vivió tu familia es la que vivió mucha gente, muchos españoles, como cambiar pues un lugar por otro por tema laboral. Es que no me lo esperaba cuando empecé a preparar la temporada. ¿Tú de dónde eres? Yo de Cartagena, de Murcia. De Cartagena, Murcia. Vale, pues es que yo igual que también te ha pasado de una manera distinta, yo cuando fui a la uni, estudié a la Complutense, Filología y Filosofía, en la facultad. Cuando me decían, ¿tú de dónde eres? Yo decía Alcorcón, la gente era como... ¿Sabes? En plan, como que les parecía gracioso ser de Alcorcón. Y yo, ¿qué pasa? En plan, para mí ser de Alcorcón era normal. Y de repente, en los 2000 yo veía cómo esa idea del extrarradio era un chiste en las ciudades grandes. El Nen de Castefa, la Terremoto de Alcorcón, la Suprema de Móstoles, la serie de Aída, ¿no? Toda esta idea de que las barriadas eran lugares cómicos. Bueno, o tragicómicos. Y entonces yo de repente me di cuenta de que toda la cultura con la que yo había crecido, que para mí era súper normal, pues del parquineo, salir por el polígono de fiesta, la música, el reggaetón, todo eso, me di cuenta que no era considerada una cultura aceptable por la intelectualidad. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo. Y mientras esta música triunfaba entre la gente compraba en las gasolineras estos radiocasetes, que, por cierto, lo voy a ligar con lo que estabas diciendo. Muchos medios y periodistas y gente que hablaba de música despreciaba este tipo de música. Sí. ¿Has averiguado por qué? Pues por un complejo de inferioridad. En el caso de las delirios de España, siempre de alguna manera acaba recalando en el complejo de inferioridad nacional y esa idea que España ha arrastrado durante muchas décadas de que lo español es automáticamente peor, de que el cine español es peor que el americano o el francés, que la música española es peor que la británica o la alemana o la italiana. Y ese complejo de inferioridad llevó en los años 80, cuando se
planteaba una modernidad, una España moderna, la New Spain, ¿no? que se promocionaba a nivel internacional, había que renegar un poco, incluso avergonzarse del folclore, del flamenquito, de Remedios Amaya cuando fue a Eurovisión y sacó 0 puntos y dijo el locutor: no lloren, señores, no lloren, ¿no? Porque era una cosa como una gitana descalza quedando última, 0 puntos, una cosa súper vergonzosa, ¿no? Entonces había esa sensación de que eso sonaba a barrio, sonaba a gente pobre, sonaba a gente sin gusto musical, gente sin cultura, y que sin embargo lo que tenía que hacer España para modernizarse era imitar lo internacional, y eso caló muchísimo en la España de los 90, la España pues de Canal Plus, de los suplementos dominicales de los periódicos, ¿no? Esa España que tenía una aspiración cultural más elevada, y sin embargo tú escuchas ahora esta producción de Me quedo contigo, por ejemplo, es una producción modernísima. Y Remedios Amaya era una producción la que llevaba su canción ¿Quién maneja mi barca?, psicodélica, que no tenía nada que envidiar a lo que se estaba haciendo en Reino Unido. Tú que has entrevistado a muchos de estos artistas, ¿cómo llevaban ellos el prejuicio? A mí me sorprendió, por ejemplo en el caso de Camela, me sorprendió que fueran tan conscientes. Porque yo siempre pienso que los artistas, sobre todo los artistas de éxito, viven al margen de la realidad e incluso se rodean de gente que les protege. Y con razón, de ese tipo de ataques. En el caso de Camela eran un hazmerreír nacional. La gente, o sea, ahora que Camela es un poco fondo de armario, de catálogo musical cultural, ¿no?, del tejido sociocultural de España, es difícil de explicar lo mal visto que estaba escuchar a Camela en los 90, aunque vendieran cientos de miles y millones de discos. Pero es curioso porque estos artistas nunca tuvieron una vocación de triunfar en el sistema, ¿no? O de ser número 1 en los 40 principales, que era el gran éxito en aquel momento para muchos artistas. Ellos se conformaban con dar sus conciertitos y con tal, entonces todo lo que les pasaba, pero incluso Estopa también, y Estopa estaban con una discográfica grande. Estopa nunca tuvo aspiración de llenar estadios y de vender 1 millón de discos. Estopa lo que quería era vivir un poquito de su música y apañado. Entonces, ¿de qué se van a quejar si se ríen de ellos? Pues que se rían, si estaban petándolo. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se le han olvidado las penas, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía. Juan, ¿por qué Estopa son hijos de la música de Gasolinera? Pues porque ellos son pertenecen a la primera generación de hijos del éxodo rural, ¿no? Sus padres eran extremeños, pero se instalaron en Cornellá, como es el caso, bueno, mi padre era extremeño también y vivíamos en Alcorcón, como esos extrarradios que se llenaron de emigrantes de La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, de Murcia, que fueron a los extrarradios de Barcelona y de Madrid principalmente. Entonces, pues eso lo explicaba muy bien Rosalía cuando decía, no, es que yo en el parquineo poníamos Chayanne, poníamos Daddy Yankee, Beyoncé y Los Chunguitos, entonces no había distinción sobre qué era alta cultura, qué era baja cultura, qué estaba aceptado y qué no estaba aceptado. El caso de Estopa, que eran unos supercurrantes, ellos crecían con esa música y no se planteaban qué decía de ellos escuchar esa música, si era alta o baja cultura, les gustaba y punto. Cuando yo tenía 15 años y salió el disco de Estopa de repente era como lo más cool que había en España. O sea, era como lo más guay que había en España, ¿no? Entonces era como que ellos, como pasó con el hip hop en Estados Unidos, ellos cogieron cosas que estaban un poco pasadas de moda y que eran percibidas un poco como casposas y las convirtieron en guay. Has mencionado antes a Rosalía. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir. Rosalía cantando en la gala de los Goya, haciendo esta versión tan bonita de la canción de Los Chunguitos que estábamos escuchando antes. Y hubo gente que descubrió la canción, gente más joven, por esta versión de Rosalía, ¿no? Sí. Y tú lo cuentas en el podcast, cuánto bien están haciendo artistas de la actualidad
para reivindicar y recuperar y darle otra vida a estos grupos. Sí, es curioso porque cuando pasa el suficiente tiempo, el prejuicio contra la música de gasolinera, contra los grupos de gasolinera, y sin embargo la gente que ha nacido ya en los 90, como es el caso de Rosalía, artistas jóvenes, Bad Gyal, no han nacido con no han conocido ese prejuicio. Entonces, si a Rosalía le gusta lo que le gusta. También está empezando a pasar un poco, por ejemplo, con el cine español. O sea, el cine español ha tenido mucho prejuicio, pero de repente tú veías en los domingos Osirat las salas llenas de gente de 20 años. Esa gente no ha vivido el prejuicio contra el cine español, de no, el cine español de la guerra civil es malo, ¿no? Tiene que nacer gente nueva, tiene que llegar gente nueva para decir, perdona, Camela es lo más, y nos da... No se plantea lo de suena a cabra, suena a organillo, que es lo que se decía en la época, ¿no? Para reírse de Camela. Alguien de 20 años simplemente dice, las canciones de Camela son chulísimas. Él se lo imaginaba todo, o sea, él venía con la idea, nos contaba, chicos, esto es lo que vamos a hacer y total. Aparte vamos a sacarlo muy difícil. Nosotros el primer videoclip que nos hizo es el de la canción Dame tu cariño, de las naves espaciales, que estamos así en naves espaciales. Nosotros flipamos con ese videoclip, nos encantó. Estábamos entregando en cuerpo y alma a él, o sea, él es lo que nos proponía. Ahí va nuestro nuevo... Pon en contexto esto que estamos escuchando, porque además une dos de tus pasiones, que es la música y el cine. Sí, porque aquí es la entrevista que les hice a Camela, ellos me estaban hablando de su colaboración con Juan Antonio Bayona. Todas las discográficas grandes les hacen una oferta, ellos se van con EMI y les pagan unos videoclips que dirige Juan Antonio Bayona, que en aquel momento era un director de videoclips súper top, porque él había hecho cosas con Fangoria, con OBK, muy modernas, muy internacionales. Entonces, él era hijo también de migrantes andaluces, él vivía en el barrio de la Trinidad, en Barcelona, en la periferia. Entonces me gustaba mucho construir toda esta historia en torno a gente que ha crecido en barrios como los hermanos Muñoz de Estopa, Mónica Naranjo, Camela, que son de San Cristóbal de los Ángeles, yo que crecí en Alcorcón, gente que hemos crecido en el barrio, Rosalía, que es de San Esteban de Esas Roviras, y me parecía muy guay porque no es casualidad que todos los artistas que han potenciado tanto y que han impulsado el movimiento de la cultura poligonera o de la música de barrio, como lo quieras llamar, hayan crecido en un barrio. No vienen de una familia, vienen de familias trabajadoras. Es quinta temporada, creo, del podcast. Sí. ¿Cómo nació Delirios y qué has aprendido en este tiempo de recorrido? Porque ya es un recorrido importante. Sí. Lo habéis llevado además al teatro, Sí. tiene muchísimo éxito, pero sobre todo yo quiero destacar lo bien hecho que está. Muchas gracias. Bueno, para mí lo importante es que las historias que decida contar me interesen muchísimo. Nació precisamente por un programa aquí de la SER que pusieron el momento de Miguel Ángel Blanco, el concierto de Miguel Ángel Blanco de Nacho Cano, diciendo más alto que no se haga Miguel Ángel. Entonces eso se viralizó y la gente más joven empezó a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Y yo pensé, joder, yo vi este concierto en directo aquella noche de verano del 97 y dentro del contexto de aquella noche tenía sentido. Ana Obregón salió a presentar y con Matías Prats y dijo, yo sé que Miguel Ángel nos está viendo esta noche desde el cielo. Y a partir de ahí todo el mundo hablaba con Miguel Ángel Blanco. Entonces, para cuando sale Nacho Cano ya a las 12 de la noche, tiene todo el sentido que dijese más alto que no se queda Miguel Ángel, porque todos estábamos convencidos de que nos estaba escuchando y que estaba ahí pues viendo a Rocío Jurado, a Rafael, a Julio Iglesias, a lo del Río, la Macarena, al Torito enamorado de la luna. Y esa combinación esperpéntica, pero perfectamente comprensible si la contextualizas, a mí me parecía como muy rica literariamente para contar una historia. Y entonces empezamos con el podcast. ¿Y lo que has aprendido? Y lo que he aprendido es que España es un país que cree que tiene sentido del humor, pero no es cierto. España se toma muy en serio a sí misma. Es un país profundamente kitsch y es un país muy literal. No somos una sociedad irónica en general. ¿Y cuál es el gran delirio actual que tú dices, esto me va a dar para próximos capítulos? Yo creo que habría una historia muy interesante en el contraste que hubo entre la visita del Papa en Madrid y la de Barcelona. Vale. Creo que habla mucho de que hay muchas Españas dentro de España. Y oye, cuando te cruzas a gente como Chenoa por ahí, que tú la has reivindicado tanto y has utilizado su figura y su historia para retratar muchas cosas de la sociedad, ¿qué te dice?
¿Qué te dicen? Bueno, en el caso de Chenoa, por ejemplo, ella fue súper generosa. Yo le dije que íbamos a hacer este especial en el teatro, que no se graba, que es solamente una experiencia en el teatro, contando su historia. Chenoa en chándal se titula, y para hablar pues de la misoginia y el machismo que sufrió Chenoa, esas mujeres fuertes, seguras de sí mismas, que generaban antipatías en el principio de los 2000, y cómo el viaje de la evolución de la imagen de Chenoa habla también de la evolución de la sociedad española respecto a las mujeres y respecto a la vulnerabilidad de las celebridades, porque al final, cuando Chenoa salió en chándal recién dejada por Bisbal, nos chocaba mucho ver a una celebridad en esas circunstancias, ya estamos acostumbrados a verlas. Sí. Y entonces yo se lo expliqué así, dije, joder, es que me parece rarísimo hacer esto, nos seguimos en Instagram. Y no contarte. Y no contártelo. Y ella me dijo, ya lo he visto, me la manda mucha gente, no sé qué, tengo amigos que van a ir, me dijo, digo, madre mía, los amigos. Y ella se lo tomó con muchísimo sentido del humor, en plan de, sé que lo vas a hacer con cariño, sé que lo vas a hacer con respeto, y que no estás, digamos, cotilleando mi historia, sacando trapos sucios, sino que estás utilizando mi relato mediático para contar una historia de la sociedad española. Ella entiende lo que... Y me pareció muy bonito. No sé si yo habría sido capaz, sinceramente. Me parece que dice mucho de ella. Estamos ya llegando al final, pero me gustaría recordar cómo abriste tú ventanas de adolescente, cómo te escapabas de la realidad que vivías a través del cine, de la música, de la tele y de todos estos personajes que, bueno, fueron para ti, como yo decía, una ventana al mundo. Sí, claro, es que eso es una cosa que también era importante explicar en esta temporada, porque claro que era divertido bajar del coche e ir corriendo a la gasolinera a ver cintas de cassette, porque es que el resto del viaje solo veías el paisaje por la ventanilla. No había móviles, no había tablets, solo escuchabas música y mirabas por la ventanilla. Entonces, la falta de estímulos en aquel momento, en los 90, cuando yo era pequeño y adolescente, pues te llevaba a buscar estímulos en cualquier parte, ¿no? Y entonces creo que la cultura popular, la televisión, la música, el cine, las revistas, suponen una vía de escape a otros mundos. Es decir, yo en Alcorcón yo no veía, por ejemplo, personas LGTB. Yo sabía que yo era gay, pero yo me sentía el único. Pero yo veía a través de la tele que había otros en el mundo. Imagínate si no. Claro. Yo solo pienso, en la Edad Media la gente debía flipar, en plan de, ¿por qué me está pasando esto a mí? Creyendo que eras tú el único. Entonces es como, realmente la comunidad que construye la cultura popular consiste en eso, en mostrarte otras realidades, otras aspiraciones, otras vidas posibles, ¿no? Entonces yo sabía que existía Chueca porque hablaban de ella por televisión. Claro, es que hay muchos casos de cómo la cultura pues salva adolescencias, ¿no? Yo en mi caso, que a lo mejor me podía sentir la rara en determinados momentos, ¿no? Estos rechazos adolescentes, y de repente descubres el teatro, otros ambientes y demás, y encuentras tu camino, y luego van pasando los años y la rareza se convierte incluso en fortaleza, ¿no? Bueno, claro, y sobre todo ahora todo el mundo quiere ser raro. Ahora todo el mundo dice, ay, que estoy loquita. Cuando yo era pequeño la gente quería ser normal. Nadie quería destacar, nadie quería llamar la atención, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Tenemos tantos años que ya nos ha dado tiempo a ver este cambio en el paradigma, pero sobre todo a sentirse menos solo. El objetivo es sentirse menos solo, y en mi caso, por ejemplo, me encantaba Mónica Naranjo, Marta Sánchez, y luego con el tiempo he entendido que ellas me permitían expresar una femineidad al escuchar su música, aunque solo fuese en mi cabeza porque me daba vergüenza bailar, expresaba una feminidad que el resto del tiempo la sociedad me decía que yo no podía tener, ¿no? Entonces yo, cualquier persona LGTB, pero cualquier persona que se sintiera distinta, aunque sean cis heterosexuales, es que no tiene nada que ver con la condición sexual, ni con la raza, ni con la clase social, cualquier persona que se sienta diferente siempre va a encontrar algún consuelo en la cultura, porque por suerte hay cultura para todo el mundo. Oye, no te he preguntado si has visto el eclipse y qué has sentido. ¿Decepción? ¿Alegría? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? He visto el eclipse y me ha parecido mágico. Vale. Yo es que la ciencia no la entiendo, entonces a mí me pueden explicar 1000 veces
lo que está haciendo la luna y lo que está haciendo el sol en ese momento, pero a mí eso me parece literalmente magia. No me extraña que la gente, claro, los neandertales, no me extraña que pensaran que eso era el fin de los tiempos, porque es una cosa muy impresionante. El fin de los tiempos no, pero tenemos que llegar al fin de esta entrevista y te voy a dejar elegir canción para cerrar. Britney Spears, Mónica Naranjo, lo que tú quieras, o una canción que hayas descubierto recientemente. O que aparezca en tu podcast Delirios de España. Pues mira, yo creo que podríamos acabar con una canción de Gasolinera. Qué difícil, claro, es que es de noche, no podemos poner una cosa tampoco estridente, tenemos que poner una cosa relajadita, ¿no? Bueno, hay gente ya que está despertando y va a trabajar y está en movimiento, así que la que tú quieras. Pues mira, hablando antes de descubrir canciones de Gasolinera en los Goya, hay una canción que Estopa versionó en los Goya hace poco tiempo, que es Quiero ser libre, de Los Chichos, y es una canción que habla de lo que hablan la mayoría de las canciones de Gasolinera, porque es verdad que trascienden mucho las divertiditas, ¿no? Las de la fiesta y Carmen, voy a tener que emborracharme, pero muchas de ellas hablaban sobre temas de justicia social, de conciencia de clase, gente que estaba en la cárcel, gente que, como es en este caso, drogas, violencia, una visión fatalista de la vida. Y creo que hay algo muy bonito que decía Víctor Lenore, que es que la España de esa época es imprescindible escuchar esa música para entenderla, porque está el cine de Kinky de lo de la Iglesia y las canciones de Chicho y Chunguitos para entender cómo será España, porque no está contada, no hay literatura sobre ella, ¿no? Entonces estas canciones nos cuentan esa visión fatalista de la realidad en barriadas en las que no cabía el optimismo, no parecía haber futuro. Pues con esa canción te despedimos. Juan Sanguino, muchas gracias y buenas noches. Un placer.